Quiero saludar a las hermanas, todas las hermanas de Pilpilco, que la echo de menos, pero habrá un día que lo vamos a juntar. Y que el Señor los guarde, los cuide, los proteja. En especial a la hermana Ana. Hay pena por ahí, pero así haga su voluntad el Señor. Él es la vida, la salud, Él que lo da y Él sabe y los conoce. Hay un poco de pena ahí, pero más el Señor estará con ellos, bendiciéndolos, protegiendo a cada uno de ellos, fortaleciéndolos, que el Señor los fortalezca, los llene con su espíritu y se haga su voluntad. Y saludar a todas mis hermanas, también por la hermana Ani, que no la he visto ni la he escuchado, la he echado de menos, la hermana Tita, a todas mis hermanas, Inesita, a todas, a las niñas, también se me olvida la hija de mi hermana Frese, que ellas siempre están ahí, la he echado mucho de menos. Se me olvidó el nombre de mis niñas queridas, la Connie, la Cata, y que ellas siempre están ahí, tía para acá, tía para allá, y yo he sido muy agradecida en eso. Ellas siempre me han alegrado la vida, todas, la Tania. Y las hijas de mi hermana Frese, muy especial son ellas para mí. Y les mando saludos, que el Señor me las bendiga mucho, a todas mis niñitas hermosas. Y le doy gracias a ella, también a mi pastora, que sea bendecido, cuidado por el Señor, protegido en la mano del Señor, que puedan estar sus familias, las niñas igual. Y le doy gracias al Señor por todo, mi hermana, mi hermano, mi pastor, la familia, todo. Y le doy gracias por eso. Queridos hermanos, queremos compartir con ustedes una canción que habla sobre qué nos puede separar del amor de Cristo. Ojalá que nada de lo que nos esté pasando, ninguna tribulación, ningún problema, ninguna dificultad, nos pueda separar de nuestro Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación, ni angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar de su amor. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, que nada nos separe del amor de nuestro Señor. Es mi respirar, tú eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Tú eres mi pan, Señor. Tú eres mi pan, Señor.
queridos hermanos y hermanas. Espero que cada uno de ustedes el día de hoy pueda encontrarse muy bien. Bueno, y hoy día quería comentar con ustedes algo que he podido aprender durante esta pandemia, por así decirlo, que también ha sido como una salida de escape a muchas veces cuando uno se siente quizás un poco agobiada, encerrada acá en la casa, y la verdad esto me ha ayudado mucho, que es la jardinería y el huerto en realidad. Y por eso hoy día yo aquí tengo unos tomates y tengo también un macetero con albahaca, y quería hablar de ellos hoy día. Y bueno, contarles que durante el año pasado me llegó de regalo unas matitas de tomates, que son estas, pero llegaron así muy pequeñitas, llegaron de hecho hasta un poco marchitas, y bueno, durante su proceso vivieron muchas cosas. Hubo un tiempo en el cual las matitas estaban con sus hojas secándose, estaban marchitas, tenía que regarlas con mucho más abundancia. Hubo un tiempo también en el cual a las hojas les entró una plaga y tuve que ahí combatirla, y hice un repelente casero que encontré, y así también las matitas vivieron por distintos procesos y tuvieron también distintas dificultades, y yo todos los días, ¿cierto?, las salgo a ver, más ahora que también ya están dando tomatitos, muchos ya están verdes, y muchos también ya van a dar que tienen, ¿cierto?, sus florcitas, que ya pronto significa que van a dar sus tomates. Y en sí con esto yo podía cada día aprender de ellas, y durante este tiempo también ver cómo al final y al cabo estas plantitas se fortalecieron, su raíz se fortaleció, y así también muchas veces las asemejo con nuestra vida, con la vida de un ser humano, de una persona que también vive distintos procesos, puede vivir distintas dificultades, pero a pesar de todo, la plantita en este caso, o nosotros también, podemos salir adelante y podemos dar nuestro fruto. Y todo eso gracias a la ayuda de nuestro Señor, al cuidado de nuestro Señor. Y por eso yo también tenía aquí a la albahaca al lado, porque durante ese tiempo también aprendí que es muy bueno dejar a la albahaca con el tomate juntos. Tienen algo, quizás el aroma que tienen, no sé, pero leí por ahí que era muy bueno dejarlos juntos porque entre ellos se cuidaban, y así podía evitar que tuvieran plagas, que hubieran bichos que se comieran quizás sus hojitas, y por eso ya yo las dejé juntas, y ahí también eso fue de ayuda para cuando les entró la plaga a mis tomates, y ahí fue mejorándose la planta. Y yo pensaba y decía, así también el Señor puede ser con nosotros, tal como la albahaca que protege al tomate, ¿cierto?, a las plantas de tomate, así el Señor también es con nosotros, con nuestra vida. El Señor cada día se preocupa de cuidarnos a cada uno de nosotros, que somos muchas personas. Imagínense, somos un sinfín de hijos del Señor, que Él cada día se preocupa de nosotros y de cuidarnos, de entregarnos todo lo que necesitamos. Y yo pensaba y reflexionaba en mis matitas de tomate sobre eso. Y así el Señor actúa en nosotros, a veces directamente Él, cuidándonos, ¿cierto?, cada día, pero también muchas veces el Señor actúa mediante otras personas que también nos cuidan, que también nos protegen a nosotros, pero que realmente es Él
Él siempre es quien nos cuida, quien nos protege, que Él actúa mediante otras personas. Y eso, hermanos, yo también les quería animar a que, si bien muchos hermanos, muchas hermanas quizás de nuestra congregación el día de hoy quizás no se sienten tan bien, quizás no han tenido un buen día, quizás no están viviendo por procesos muy fáciles, y también nosotros podemos actuar. Si se lo pedimos al Señor, también aparte de la oración, de orar siempre por nuestro hermano, también podemos actuar, si el Señor nos lo permite, actuar tal como la albahaca cuida a los tomates, así también nosotros ayudar y cuidar a nuestro hermano, a nuestra hermana que quizás muchas veces nos necesita, ¿ya? Y bueno, y finalizar esto, quería compartirles un versículo que me gusta mucho, que está en 1 Corintios 15, el último versículo, que es el 58, y dice: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Y eso, hermanos, yo quería decirles que permanezcamos cada uno de nosotros fuertes y constantes en el Señor, tal como mis matitas de tomate, que quizás llegaron todas marchitas, chiquititas, pero con el tiempo sus raíces se fortalecieron. Así también nosotros fortalezcamos nuestra raíz en el camino del Señor y también ayudemos a otros a poder fortalecerles, a que ellos también puedan fortalecerse en el Señor y así dejarnos también cuidar por Él. Y algo muy importante, dejar también que Él guíe nuestro camino, que tomar las decisiones que Él desea para nuestra vida, porque Él siempre va a estar cuidándonos y al camino que Él nos guíe va a ser el camino perfecto para nuestra vida. ¿Ya? Así que eso, hermanos, espero que cada uno de ustedes esté muy bien y que puedan tener un lindo domingo.
Muy buenos días, mis queridos hermanos, amada iglesia de Pilpilco. Les saludo con el amor del Señor desde casa, todavía aún, y esperando que cada uno se encuentre bien junto a toda su familia. Ese es mi gran deseo siempre, y esperando que esta situación de pandemia pronto ya nos deje libre y poder estar juntos de forma ya presencial, de que creo que deseamos, yo creo en todo mi corazón, deseo estar junto con cada uno de mis hermanos, poder adorar y alabar el nombre del Señor juntos, como un cuerpo en Cristo. Pero por el momento sigamos ayudándonos a través de la oración, dándonos ánimo los unos con los otros, y sobre todo en sus casitas, hermanos, no dejen de congregarse, como dice su palabra, ¿cierto? Haciendo, ojalá, devocionales, cultos, reuniones en sus casitas. Me encontraba esta semana con un versículo, un personaje, ¿ya? Que me llama mucho la atención, y tiene que ver con esto, lo que dice este versículo en Esdras 9:3. Un libro muy interesante. Pocas veces seguramente usted ha escuchado de esta persona, de Esdras. Lo recomiendo que lo lean, es muy interesante, tiene que ver con la historia del exilio del pueblo de Israel y todo lo que ocurrió en ese entonces. Y Esdras era parte también de los exiliados, un sacerdote, un gran líder, un escriba, un hombre de Dios que amaba fielmente al Señor. Ya era un hombre muy conocido entonces, en esa época, por el pueblo de Israel. Y dice esto, lo que ocurrió con Esdras. Esdras capítulo 9, versículo 3. Al oír esto me rasgué el manto y la camisa, me arranqué el pelo de la cabeza y de la barba, y me senté completamente horrorizado. Una situación extrema que vivió este sacerdote, y queremos desarrollar, ¿cierto?, dilucidar qué es lo que ocurrió, por qué él se sintió así. Para poder interiorizarnos, voy a hacer un pequeño resumen de lo que ocurrió en aquel tiempo. Israel estaba cautivo por 70 años, estaba prisionero por un pueblo más poderoso que él. Entonces, en el año 539 a.C., el rey Ciro de Persia decretó que un grupo de estos exiliados podría regresar nuevamente a lo que fue su ciudad natal, ¿ya? Podría regresar a Jerusalén y poder nuevamente reiniciar una nueva vida allí. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Comenzaron a reconstruir la ciudad, comenzaron a reconstruir el templo que había sido destruido, ¿ya? Y comenzaron nuevamente a adorar a Dios como un pueblo libre. Y para esto se decretó, ¿cierto?, una ley para todos aquellos que pudieran retornar, se les dio bienes, oro, plata y recursos para que ellos puedan comenzar una nueva vida, y así ocurrió. Y este pueblo de Dios comenzó a tener una vida de abundancia, una vida buena, porque tenía todos los recursos para comenzar a vivir como pueblo independiente nuevamente. Entonces ocurrió que Esdras, este sacerdote de Dios, también regresó, pero tiempo después, con otro grupo de exiliados, ¿ya? Un nuevo grupo, un segundo grupo volvió a su ciudad natal a juntarse con este que primero había retornado. ¿Y qué ocurrió? Él se da cuenta y encuentra de que su pueblo se había apartado de Dios, en el sentido de que también había
dejado a su propia nación. Se había casado, los hombres se habían casado con mujeres de otros pueblos que adoraban a los ídolos, no adoraban al Señor, se habían apartado de Dios y tuvieron hijos, hijas con todas estas naciones vecinas, y también comenzaron a adorar a los ídolos. Entonces Esdras se encuentra con esta situación y él dice esto, se encuentra muy horrorizado cuando ve que su pueblo volvió nuevamente a las cosas que hacía antes de haberse llevado cautivo, antes que la otra nación, cierto, lo llevara al exilio. Volvieron a hacer lo mismo, el pecado recurrente del pueblo de Israel. Entonces Esdras se siente muy mal, se siente que han traicionado al Dios, que su pueblo, cierto, ha traicionado al Señor después de haberle devuelto la libertad. Y esa es la situación. Por eso este hombre hace esto. Dice que al oír esto me rajé el manto y la camisa, me arranqué el pelo de la cabeza y de la barba y me senté completamente horrorizado. Entonces continúa la lectura: todos los que temblaban ante la palabra de Dios de Israel vinieron y se sentaron conmigo a causa de este ultraje cometido por lo que habían regresado del destierro. Allí me quedé sentado totalmente horrorizado hasta la hora del sacrificio vespertino. Luego el profeta, o sea, el sacerdote, vuelve al templo y hace una oración tremenda al Señor. Nosotros seguimos la lectura en hace una tremenda oración de arrepentimiento, de perdón, de intercesión por su pueblo. Y luego, mientras en el capítulo 10 dice: mientras Esdras oraba y hacía esa confesión llorando y postrado rostro en tierra delante del templo de Dios, una gran multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, se congregó y lloró amargamente con él. Entonces esto trajo como consecuencia también un arrepentimiento del pueblo cuando se dio cuenta de lo malo que habían hecho con el Señor. Y lo que yo quiero aquí quizás enfatizar en estos pasajes de la Biblia es ¿qué hacemos nosotros como cristianos? Es que estamos viviendo otra realidad, estamos viviendo una vida diferente, pero tenemos también esa libertad aparente hoy día. A mí me preocupa hoy, cuando no estamos congregados en nuestras iglesias, ¿cuál es nuestro comportamiento? ¿Qué hacemos como pueblo de Dios? Seguramente muchos no están asistiendo a ningún culto, a ninguna reunión, y ojalá, hermanos, no hagamos como este pueblo que se olvidó de Dios y fue tras las cosas terrenales, tras las cosas del mundo. Hoy día, en otras circunstancias, en otras situaciones también, muchos hermanos van tras las cosas terrenales, van tras las cosas que ofrece la sociedad de hoy, lo que ofrece la vida secular, y nos vamos impregnando de estas cosas y vamos dejando de lado este tiempo tan importante que debemos tener cada día con el Señor. Quizás no con una mala intención, sino que nos dejamos estar y lentamente, como se dice siempre, nos comenzamos a enfriar y luego somos absorbidos por la sociedad, absorbidos por las cosas materiales, absorbidos por la familia, absorbidos por todas aquellas cosas que no tienen nada que ver con el Señor. Esto ocurrió con este pueblo. Se sintieron libres, se sintieron con bonanza, ¿cierto? Con muchas bendiciones de parte de Dios. Cuando ellos retornaron, el rey le había entregado mucho oro, por ejemplo,
muchas piezas de oro, muchas piezas de plata. Claro, y ellos tenían muchos bienes, y esto hizo que finalmente se comenzaran a olvidar de Dios porque se sentían con esta aparente libertad de ser dueños de su vida. Somos hijos de Dios, dice la palabra del Señor, somos un pueblo especial, una nación santa. Ya hoy día en la globalización ya el sentido de pueblo de Dios se ve en una forma espiritual. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo, que nos hemos entregado a Cristo, somos un pueblo especial, no nos olvidemos de esto. Entonces, una de las señales de un corazón comprometido con Dios es la angustia frente a situaciones que ofenden su nombre. ¿Cómo nos comportamos cuando encontramos que algún hermano está ofendiendo a Dios con su actitud, con su comportamiento? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Reaccionamos con asombro? ¿Reaccionamos con preocupación? Eso nos dice el versículo hoy día. Eso es lo que nos quiere decir el Señor. Observamos la profundidad de la tristeza de Esdras, que rasgó su vestidura, la práctica que acompañaba situaciones de duelo, y arrancó pelo de su cabeza, una forma de demostrar su disgusto por lo acontecido, celoso de Dios, ¿ya? Debemos preocuparnos cuando el pecado ya no nos duele. Atención, cuando caemos en la trampa de creer que el pecado es solamente aquello que groseramente viola las leyes de Dios. La persona que ama profundamente al Señor experimenta congoja ante realidades que dejan indiferente a la mayoría. Sabe que el pecado es un asunto tan serio, hermanos, que le costó la vida al Hijo de Dios. ¿Se fijan? Cuando el pueblo se dio cuenta realmente, a través de Esdras, obviamente, en la situación que estaba, lo que había hecho contra el Señor, tomó también una drástica decisión, ¿ya? Dice la palabra del Señor más adelante en este libro de Esdras, cuando ellos se sintieron culpables, tuvieron que tomar una decisión muy dolorosa en señal de arrepentimiento, ¿ya? Que para nosotros hoy día sería muy difícil. Ellos se comprometieron a Dios, hicieron un compromiso con el Señor. ¿De qué? De dejar a sus esposas y a sus hijos. Es algo tremendo, es una tristeza tremenda. Para poder agradar al Señor y abandonar aquello que lo había hecho pecar. Porque ellos se habían juntado con otros pueblos que eran totalmente contrario, opuesto al Señor. Ellos adoraban a ídolos, eran pueblos paganos. Entonces la decisión de estas personas fue separarse definitivamente de estos pueblos para seguir en pos del Señor. Hoy día eso no ocurre. No estoy diciendo yo que tengan que abandonar a sus hijos, a sus esposas, pero en el contexto de la historia, en aquel tiempo sí tuvieron que hacer esto para poder realmente mostrar al Señor que se habían arrepentido, ¿ya?, por haber hecho este desagravio contra nuestro Señor. Entonces dice la Escritura que la gente hizo este compromiso que le causó obviamente mucho dolor, mucha angustia. Yo no podría hoy día dejar a mis hijas, por ejemplo, no podría abandonar a mi esposa. Es algo impensado. Todo lo contrario, tenemos que aferrarnos a la familia y juntos adorar a nuestro Dios, juntos caminar en pos del Señor. Entonces mi deseo, mis queridos hermanos, es que meditemos en esto, que la aparente vida apacible que llevamos hoy día no nos haga caer ni nos haga cometer algún desagravio al Señor. Y el salmista, ¿cierto?, nos habla de lo gratificante que puede ser poder sentir
el perdón de Dios, lo gratificante que puede ser cuando Dios nos perdona. Encontramos en el Salmo 32 ya lo que David expresa aquí, una tremenda alegría por haber sentido que ha sido perdonado por el Señor. La tremenda alegría de poder sentir ese alivio de que Dios está conmigo, de que Dios está en mi corazón, de que yo estoy realmente en el camino correcto. Dice aquí en el Salmo 32, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevaban una vida de total transparencia. Esto mismo lo describe Pablo en Romanos 4, en el versículo 7 y 8. Después continúa la lectura y dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano me disciplina, pesaba sobre mí. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí, mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Por tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades, me rodeas con canciones de victoria. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Entonces, qué bueno es el Señor cuando nosotros nos damos cuenta, cuando nosotros nos ponemos en la línea del Señor, ¿cierto? El Señor nos hace promesas. Dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Muchas veces nosotros queremos buscar un camino mejor, pero el Señor es el que nos guía, ¿ya? Si nos dejamos guiar por el Señor, vamos a encontrar ese camino que Él quiere mostrarnos o por el cual Él quiere que andemos. Te aconsejaré y velaré por ti. Cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, qué mejor consejo que el creador de la vida, el dador de la vida, el creador de todo. Te aconsejaré y velaré por ti. Queridos hermanos, queridos jóvenes, queridos niños, cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, realmente nuestra vida es muy diferente. Si nos dejamos guiar por Él, nos va a llevar por un camino mejor. Vamos a tener el mejor consejo, que es el consejo de Dios, y obviamente el Señor estará contigo velando día y noche por cada uno de nosotros. A veces nos cuesta estar en comunión con el Señor, pero insistamos, sigamos buscando, ojalá un devocional diario, ojalá cada día tengamos este tiempo de oración. Y si estás pasando por dificultades, queridos hermanos, acuérdense, el Señor está con usted, el Señor nos va a guiar también, el Señor nos va a cuidar, ¿ya? Así que deseo que todos ustedes puedan tener esta tranquilidad de descansar en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No nos apartemos porque quizás si nos tenemos que perder mucho al arrepentirnos, busquemos siempre estar en comunión con nuestro Dios. Ya deseo que todos ustedes, queridos hermanos, sigamos como un cuerpo en Cristo, a la distancia buscando al Señor. Que el Señor bendiga a su familia, bendiga a sus hijos. El Señor también les cuide, les guarde en este nuevo año que es incierto, pero lo único verdadero es que si estamos con el Señor, todo nos va a salir bien, ¿ya? Que Dios les guíe cada día, mis queridos hermanos.
Vamos a orar, dar gracias al Señor por este tiempo, cualquiera sea nuestra situación. Padre, en esta hora te doy tantas gracias porque tú estás preocupado por nosotros. Sabemos que tú tienes en cuenta a cada uno, hasta el más pequeño, no se escapa de tu preocupación. Y yo quiero en esta hora que tú puedas bendecir a nuestros hermanos, cuidarlos, protegerlos, y que ellos puedan dimensionar tu gracia y tu misericordia en la vida de cada uno de ellos y de nosotros. Que cada día, Señor, podamos expresar esa necesidad de estar conectado con tu presencia. Tantas gracias te doy porque aún estamos no juntándonos presencialmente, podemos darnos cuenta que tú nos das fortaleza, que tú nos puedes dar ánimo cada día. Y si hay algunos que están pasando por situaciones muy difíciles, que sepan que tú eres el Dios de aquellas cosas difíciles, que tú estás para fortalecerles, para ayudarles, para guiarles, para salir adelante en cualquier situación adversa que se está viviendo. Por eso, Señor, te agradecemos. Y también queremos tener esa sensibilidad de poder reaccionar cuando algún hermano se ha alejado de ti, de la sensibilidad de poder darnos cuenta nosotros mismos cuando estamos apartados de ti, alejados de ti. Te doy las gracias porque Jesús murió por mí, por cada uno de nuestros hermanos, y eso nos hace hechos hijos de Dios, y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre, bendice a nuestra amada iglesia, y que todos podamos unánimes seguir orando en nuestras casitas, Señor. Muchas gracias, y encomendamos a cada uno de nuestros hermanos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Alma cansada y turbada, si luz en la senda andarás, al Salvador mi
glorioso Jesús. Hermanos, les saludamos en este día especial a cada uno de ustedes, esperando que estén bien en sus hogares. Damos gracias al Señor porque podemos a través de este medio comunicarnos con ustedes. Solo hemos visto a nuestros familiares cercanos, pero muchos de ustedes, nuestros hermanos espiritual, hemos estado bastante lejos y confiamos en el Señor que este tiempo pronto pasará y estaremos reunidos, ¿cierto? Creo que ese es el sentir de cada uno de ustedes. En especial le enviamos un saludo, un fuerte abrazo a nuestros hermanos que en este tiempo están viviendo valles tenebrosos, valles que están tal vez peligrosos, valles de muerte inclusive, y les enviamos un abrazo, que el Señor los pueda fortalecer, que el Señor pueda darle el ánimo necesario, que cada día podamos sentir que el Señor está con nosotros y que Él cubre nuestra vida y que somos de Él y el tiempo de nuestra vida también depende de Él. Que el Señor les bendiga a cada uno.